Capaz que me parece que voy a buscar algo para hacer sombra ahí. Bueno, me parece que con esto voy a poder mejorar un poco la imagen. Ahí está, parece que mejora un poco la imagen. Bueno, muy bien. Entonces habíamos llegado a que si yo partía de este polinomio, por ejemplo, y digamos, aplicaba el procedimiento ese o genérico, llegamos a esto. Que y' es igual a 9x cuadrado más 2x más 2. Lo recuerdo, o sea, como hemos visto que se aplican solamente a expresiones de este tipo. ¿Qué quiero decir? Es que si yo tengo una expresión como, a ver, vamos a ver, si yo tengo una expresión que es y es igual a x por x más 2, supongamos que este sea x cuadrado, sea esto. Una ¿Cómo es la expresión, así, Jorge? x por x más 2 elevado al cuadrado. Yo no tengo una forma de aplicar directamente esa fórmula o ese procedimiento expeditivo. A ver, esperen que... Ahí no podemos aplicar diferencia de cuadrados. Perdón, cuadrado perfecto. Con el cuadrado de los paréntesis. Claro, esto es x y esto elevado al cuadrado me da x cuadrado más 4x más 4. Y entonces y es igual a x cubo más 4x cuadrado más x. Y ahora ya puedo aplicar directamente la fórmula, esa forma expeditiva que me dice que y', o sea, la derivada, ojo, acuérdense que esto es lo mismo que esto. Ahora vamos a ver un poquito más el tema de la identificación por la terminología. Es igual a 3
x cuadrado, o sea, 3, o sea, si toma el exponente, aparece acá como multiplicando, por x, 3 menos 1, más, bueno, a ver, lo voy a desarrollar, porque si no, prima es igual a 3x cuadrado más 2 por 4, x, 2 menos 1 es 1, más 4 por 1, y esto me queda x a la 0. O sea que y' es igual a 3x cuadrado más 8x más 4. A ver, profe, no, a ver, pará, que me perdí. Que voy a sacar esto. Estas son los elementos que uso de alta tecnología para sostener la cámara, ¿ven? Claro, claro. Va a tener que patentarlo, Jorge. ¿Sí? ¿Sabes lo que es Pedazo de esto? mármol. No, ¿Qué es? pedazo de vigueta de esa Claro, las viguetas, con las del techo, claro, claro. que le tuve que agregar un poco más de peso porque acá pongo una lupa para ver cosas a veces que tengo que arreglar. Estas son elementos de alta tecnología que usamos para... Y la cámara la tengo en otro trípode de ese tipo también, con una barra del 4,5, y tengo la cámara agarrado con un pedazo de elástico. ¿Por qué, Sí, Jorge, ¿había ahí? alguna duda respecto a Sí, esto? en el paso anterior. 2 Acá. por 4, x a la 1. Ahí. A ver, Todo el tiempo de exposición a ese riesgo. O sea, si tienes de trabajo, sí. por 4 por x, 2 menos 1 es 1. Y acá es, No. acá tengo exponente 1. 4 por 1 Pero, por x, entonces tengo 1 menos 1 me queda la 0. claro, no, está bien, tenés razón. Yo me comí un paréntesis. Ya, yo me equivoqué acá en mi desarrollo, perdón. Y x a la 0 es 1. Acá, para hablar con propiedad, o sea, acá directamente, o sea, esta es alguna de las cosas que tiene matemática. Que la matemática, digamos, esto lo elimina y esto lo elimina. Si no está, se sobreentiende que es 1. Y esto es 1, así que no se escribe. Igual que este 1. Pero para mayor claridad, porque de repente dicen, bueno, ¿por qué desaparecen cosas? Y bueno, desaparecen cosas por ese motivo. Esto desaparece porque tiene valor 1, entonces no tiene sentido hacer 4 por 1 por 1. Bueno, Un hasta momento, ahí, un momento, por favor. sí. Profe, Sí, ¿por qué allá le quedó el 3x al cuadrado con el más solo? acá o acá. Abajo, No, acá. ahí, en el medio. Arriba. ¿Acá? Donde dice y prima igual a ahí sí. No, porque no me el lugar. Es lo que sigue abajo.
Lo escribí abajo. Ah, bueno, dale. Listo, Jorge. Sí, sí, llegué al mismo resultado. Bien. Muy bien. Entonces, lo que quiero decir es que a lo que iba era que yo acá no tengo una fórmula simplificada para aplicar la regla general. Por ahora. Pero, Entonces tengo que desarrollarlo. perdón, Jorge, la interrupción, pero usted nos puede dar así una función así que diga, bueno, hágalo por el método de y por el camino rápido, no sé. Se me ocurre, vamos a llegar al mismo resultado, se supone, ¿no? Sí, sí, sí. No, tal cual. A ver, le doy más. A ver, vamos a ver, pero déjeme seguir y ya vamos a llegar a ese punto. Entonces, yo lo que quería ahora era, entonces, concretamente, yo el método simplificado lo puedo aplicar, diría, lo puedo aplicar en forma individual cuando tengo una expresión de este tipo, un polinomio en general. No hay multiplicación, ni división, ni nada. Ya vamos a ver qué pasa cuando el polinomio es más complejo. Ustedes ven que en la primera parte digamos, de esta materia vimos cómo, ¿se acuerdan cuando hacíamos se hacía factoreo y se tenía una división que se simplificaba? Que en realidad no calculaba nada, no se calculaba nada, simplemente se lo expresaba de una forma porque uno puede pensar, ¿qué utilidad tiene el factoreo si realmente no puedo determinar cuánto vale el independiente? Bueno, la utilidad del factoreo aparece acá, o la utilidad de desarrollar este punto. Porque, en definitiva, esto es lo mismo que esto. O sea, cuando yo voy en el sentido de inversa, voy hacia arriba, estoy factoreando. Cuando yo parto de un producto y voy hacia abajo, lo estoy desarrollando. O sea, básicamente es como un juego, es una especie de juego. A ver, yo voy desarrollando, multiplico, separo, para llegar al lugar donde quiero llegar. Bueno, vamos a ver un poquito más algunas cuestiones de índole práctica, digamos, o de comprender de qué estamos hablando. Entonces, pongan título, notaciones. Le voy a dictar algunas cuestiones. Empiezo a dictar. La derivada de y igual a f de x
con respecto a X, se denota o escribe también de la siguiente forma. Se lo puede escribir de esta forma. Van a encontrar en unos textos de esa forma. Otra forma sería esto es d de f sobre d de x o d o estas serían cuatro formas de expresar esto que estamos hablando de derivar. Ustedes por ahí van a encontrar en el libro. Siempre, fíjense, esto es algo nuevo que le agrego. Esto. Esto, este d de x, se lee como diferencial de x. Yo ahora, en esta parte de matemática, que sería el cálculo infinitesimal, vuelvo un poco a lo que estuvimos, o que les mencioné en clases pasadas, que yo le hablaba de, ahora estamos analizando no funciones en el sentido macro, o sea, de menos infinito a más infinito, sino que yo me estoy centrando en, digamos, si yo tengo una función cualquiera, me estoy centrando en una parte de esa función. O sea, como si yo me interesa esto, eso es lo que me interesa. El resto de la función no la... A ver, no es que no la voy a considerar, pero hay algo ahí, algo acá, que yo tengo que estudiar, y tengo que estudiarlo íntimamente, o sea, en una, como si yo tomase un microscopio y veo qué pasa en ese punto, me interesa este punto. Y a veces no en el punto en sí, sino en lo que se llama un infinitesimal, en un entorno o en un límite muy chiquito, pero no en el mismo punto. Entonces, bueno, estamos volviendo a... Ustedes por ahí, en los libros de texto van a encontrar
este tipo de expresión, lo importante del diferencial de x, el diferencial de x, que significa que yo estoy estudiando, si este es el eje x y este es el eje y, yo estoy estudiando un diferencial de x, o sea, un intervalo muy pequeño, pero muy pequeño. ¿Cuán pequeño? Bueno, va a depender del estudio que estoy haciendo, o la parte importante que yo estoy estudiando. Muy bien. Esta expresión que yo les escribo, diferencial de y sobre diferencial de x, esto es diferencial de y diferencial de x. Escriban esto y ahora les voy a dictar una parte más. ¿Por qué? Bueno, entonces, después de esto, ahora estoy dictando, es un solo símbolo Sí. un solo símbolo que ayuda a recordar Sí. que es el límite de un cociente de diferencias o una razón de cambio de y cuando dije y es la variable y. Con respecto a x. Cuando dije x, la variable independiente, tengan en cuenta que Correcto. la variable independiente. Esta expresión que escribí acá, diferencial f sobre diferencial de x, es diferencial de f sobre diferencial de x ¿Y f qué sería? ¿No sería x cuando hablamos de h? sería No, diferencial de la no, función. no. Diferencial de la función. Sí. DDF, algunos también se lee como, a ver, esto que digo no lo van a escrito porque en general no
ustedes van a encontrar eso escrito así, y no, o sea, DDF puede leerse como DDF. A ver, DDF. Esa sería la forma de decirlo. DDF. Y cuando digo F, es la función. El diferencial de la función o diferencial de F es lo mismo. Entonces, vuelvo con esto. DDF, respecto a la diferencial de X, le dicto, es conocida como notación de Leibniz. Y conocida como Leibniz. Leibniz. ¿Y quién es ese hombre? Leibniz debe Medio ser alemán, ¿no? Alemán, sí. Porque ruso. No. Sí, debe ser alemán. O algún país de esa zona, ojo que no solo los alemanes estudiaban esto. A los alemanes dicen muchas cosas, ¿no? Que no son verdad, pero bueno, es otra historia. Sigo dictando. Para indicar la derivada de un punto particular, por ejemplo, el punto C, se usan las siguientes notaciones. Una es esta, que ya la hemos visto, otra es puede ser esa, o puede ser diferencial de Y sobre diferencial de X para X igual a C. Esa es otra forma de expresar lo mismo. Bueno. Un momento. Sí. Listo. Bueno, entonces, vamos a borrar acá. Antes que borre esta fórmula, ¿se acuerdan? Esta es la de cambio promedio, que cuando yo le aplicaba el concepto de límite, el concepto de límite es acercarme en forma infinitesimal al punto que me interesa. Esto se transforma en derivada. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. ¿Te perdiste?
Qué bárbaro. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, Pero después lo miro en la clase que envía el compañero Marcelo Sesto por el grupo. Gracias. bueno, cuando entren a YouTube no se distraigan con otras cosas, porque hay otras cosas más importantes. Sí, es verdad. Bueno, sigo dictando. Si, por ejemplo, p de x igual a x cuadrado menos 2x en este caso, sigo dictando, en este caso, está expresado como un polinomio. ¿Podría repetir, profesor? Si, por ejemplo, f de x igual a esto, podríamos considerar entonces que tenemos una fórmula o un polinomio entonces podemos usar la siguiente notación. Profe, disculpe, ¿qué sigue? ¿Está expresado como un polinomio después? Entonces, un polinomio, entonces podemos expresarlo de la siguiente forma. Acá lo importante, no estoy dictando, acá lo importante es que, y me detengo un poco en esto, porque nosotros acá, en esta función, solamente tenemos la variable independiente x. Ustedes quizás en algún momento tengan que estudiar un determinado fenómeno a donde tenga dos variables. O sea, aparezca una z como otra variable. Entonces, bueno, esta, por ahí les voy a complicar un poco. Esto me está diciendo que yo acá hubiese dos variables, o sea, la x y la z, por ejemplo. Yo podría eventualmente tener una derivada con respecto a z de x, bueno, de la función, ¿no? Sabemos de la función. Podría tener dos posibilidades, pero eso no se preocupe. Entonces, esta es una forma de expresar, y vamos a ver la otra, podría ser x cuadrado menos 2x con un apóstrofe ahí. Bueno, ya está, queda, no, queda un ratito todavía. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, retomando un poquito el concepto de razón o tasa de promedio. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a borrar acá. Vamos a hacer y es igual a x menos x cuadrado
Y vamos a el punto, vamos a calcular la tasa de cambio promedio para x igual a 2 y x igual a 2,05. Eso sería calcular la tasa promedio para estos dos puntos. Y el punto 2, o el punto B, sería calcular la variación instantánea. Profe, Sí. ¿entramos enseguida o a las 7? Y lo que tarda en compilar la grabación, sí, son 10 minutos, más o menos. Sí, por ahí, porque si tarda, depende del tiempo que tarda en compilar, pero más o menos 7 menos 10, más o menos alrededor de. Ah, bueno, listo, profe. Bueno, entonces, la parte A, ¿de qué consiste? Bueno, vamos a ver, lo llamemos a ver, y llamémosle este I1 es igual a 2 menos 2 al cuadrado. Estamos en la parte A, la tasa de cambio promedio. Acá sería 2 menos 4, o sea, igual a menos 2. ¿Se acuerda? Y ahora tengo que hacer I2. ¿Qué era? Acá, a donde tengo X, tengo que poner 2,05 menos 2,05 al cuadrado. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Bueno. Y 2 igual a 2,05 menos 3,75. 3, Menos 3,75. bueno. Quiere decir que si yo acá, esta diferencia, este resultado me da menos 1